Quiero que los dos me den su opinión respecto a las declaraciones que ayer da el ministro Mañalich, que vamos a revisar ahora, porque es un cambio de tono muy radical en sus palabras. Veamos lo que dijo ayer el ministro. Lo que hemos aprendido duramente en esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas con las que yo mismo me seduje en el mes de enero de proyectar, qué sé yo, se han derrumbado como castillo de naipes. Y que la realidad, para bien en algunos países, para mal en otros, en fin, ha superado cualquier modelo que uno pueda simular. Y en ese contexto, hay que decirlo con entera franqueza, navegamos en una suerte de oscuridad en la que cada día vale cuántos pacientes nuevos, cuántos fallecidos, cuántos hospitalizaron, cuántos respiradores. O sea, tenemos que ser muy obsesivos en enfrentar la realidad como es. Si usted me dice que vamos a tener un pic la próxima semana, yo le digo, ¿y por qué no en 3 semanas más? No, se me ocurrió. Sí, ya, bien impresionante porque además ha generado muchas lecturas. Hay algunos que sienten que es un mea culpa, otras voces que yo he escuchado decir que todo lo contrario, que finalmente desmarcarse un poco y echarle la culpa a esta pandemia que se ha comportado distinto. Que lo que pasa es lo siguiente. Creo que sinceramente como médico, como gente que trabajamos con gente muy enferma, no es el momento de seguir mirando hacia atrás. Yo felicito al colega, ministro, ¿no es cierto?, compañero curso, Mañalich, porque... ¿Quién es su compañero curso? Era mi compañero curso. De lo que dijo, pero en realidad, ¿qué sentido tiene? Si lo que vamos a hacer de aquí para adelante es lo importante. Y eso significa que reconociendo algo, que todos nos equivocamos, tenemos que hacer una estrategia adecuada a la realidad actual. Y eso, él no tiene la culpa, ni tiene la culpa el Estado, ni el gobierno, ni los médicos, ni nada. Probablemente ellos son los más responsables de haber tenido lo más claro posible, pero era imposible en una pandemia que en el mundo sorprendió a todos. Lo importante es qué estamos haciendo de aquí para adelante. Y aquí, si empezamos a buscar culpables, vamos a desgarrarnos entre todos. Yo tengo otra impresión. Yo creo que lo que hizo ayer el ministro fue una sinceridad total. Sí, por supuesto. Es un virus que, independiente, después se sacarán las cuentas de cómo se manejó la pandemia o no, pero lo que dijo ayer, y que yo creo que también hay que ponerlo acá, doctor Yuc, es... Estamos en una emergencia. O sea, hay gente que todavía no se da cuenta que nosotros estamos viviendo una emergencia, que la vida nos sigue igual, que esto es una pandemia gigantesca que arrasa con la vida de las personas. Entonces, yo ahí como que creo que más allá de la discusión de en qué momento lo dijo, si es un mea culpa o no, es como tratar de decirle a todos, a nosotros, a los medios de comunicación, a los periodistas que le preguntamos, etcétera, lo que ustedes dicen, estamos en una emergencia. Usted la vive adentro de un servicio de urgencia. Yo creo que el cambio en el tono o en la forma de expresar hoy día ya muestra un poco más de alerta, me parece a mí, que ya se hace más sintonía con lo que está sucediendo en la región metropolitana y en vez de seguir, digamos, con una tranquilidad que está un poco cubierta, estamos enfrentándonos ya todos juntos, alineados, digamos, a la situación que estamos viviendo en la urgencia y en los distintos servicios de los hospitales. En ese sentido, me parece muy positivo de que ya estemos dejando de discutir la chimuchina, la cosa pequeña, el por qué se hizo bien o mal. Bien, como dice el doctor, en pandemia aquí tú puedes hacer cosas de más o de menos, pero eso lo vamos a ver una vez que salgamos de esto. En este minuto no lo sabemos. Si nosotros pensamos viendo en retrospectiva, el primer pic nosotros lo esperábamos al 12 de mayo. Ahora lo estamos esperando un mes después. Ese mes lo ganamos de alguna manera u otra gracias a las distintas medidas. Y eso nos situó hoy día a tener el doble de ventiladores que teníamos al principio de la pandemia. Por lo tanto, sí se han ganado cosas y en ese sentido tenemos que utilizar las herramientas que tenemos, indiferente del análisis que se vaya a hacer después. A mí me pasa con esta frase que yo siento que está anteponiéndose una realidad que puede ser dura. Así lo leo yo. ¿Eso es realidad? Claro, más que una advertencia, está diciendo... como que está diciendo que va a quedar la escoba. Así lo leo yo, no sé si estoy muy equivocada. Estamos en una situación de real emergencia. Yo diría una situación que estamos cercanos al colapso. Tratemos entre todos de que eso no ocurra.
Y eso tenemos que evitar al máximo. O sea, si aquí no hay que engañar a la gente, y eso lo he dicho varias veces acá, aquí van a haber más muertos de los que ha habido hasta el día de hoy. Van a haber más necesidad de camas intensivos. Va a haber una necesidad imperiosa que en algunas partes se tenga que elegir entre pacientes, no por edad, sino que por grupo de enfermedad, por comorbilidad, por situación general, y hay protocolos para ello que hay diversas universidades. ¿Cómo no por están edad? haciendo. O sea, no es que un paciente porque tenga 70, 80 años se va a dejar de lado por un paciente más joven, porque de repente cronológicamente es una edad, fisiológicamente es otra, y hay un paciente 70 que puede ser absolutamente incólume de todo el resto de los órganos, y un paciente de 40 años que tenga un cáncer terminal, que tenga una neumonía grave, que tenga falla renal. Eso es importante escucharlo. Claro, o sea... Porque habíamos escuchado otras voces que decían que a veces... Es que eso están equivocados. Si la edad per se no es una condena a muerte, sino al final... Bueno, la vida es una condena a muerte, ¿Eso se hace en la práctica, doctor? Sí, por supuesto. O sea, es difícil explicarlo, pero los médicos siempre tenemos en vista lo que se llama la evaluación. Y cuando evaluamos a un paciente, evaluamos todas las condiciones, entre lo cual la edad es un factor, pero quizás el menos importante. Lo más importante, cuándo están fallando el resto de los factores. Y segundo, cuál es la probabilidad teórica de que arreglemos esa situación y cuál es lo que no llegar a lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Es decir, que usemos medidas que lo único que hacen es prolongar la agonía y distanciar la muerte. No estoy hablando de eutanasia, eutanasia es otra cosa. Aquí lo que se hace, y se habla con los familiares muchas veces, ante la pandemia, ¿no es cierto?, que se decía, mire, esta es la situación, decidamos entre todos, y una corresponsabilidad. Paciente, grupo médico, para eso es importante la confianza que tienen los familiares en ese momento y también la opinión previa del paciente. La opinión previa del paciente. Muchos pacientes dicen, yo no quiero que me intuben, no quiero que me hagan diálisis, no quiero que me hagan circulación extracorpórea. Pero eso tiene que ser un paciente informado. Es decir, hay mucha gente que dice, yo no quiero que me intuben porque dice, no, si me intubo voy a morir. Eso no es cierto. La mayoría de los pacientes que se intuban salen con vida y la gran mayoría sale sin daño. Eso es súper importante, si no, no lo estaríamos haciendo. Quiero volver un segundo, perdón, a las palabras del ministro, porque ya, yo les digo como yo lo interpreto. Probablemente hay gente en su casa que lo podrá interpretar así, pero más que eso, pensemos en las personas que no están todo el día en las noticias o que no son expertos como ustedes, que no tienen toda la información. Bueno, yo también me incluyo, a pesar de que estamos haciendo un programa informativo, pero uno nunca tiene toda la información, a no ser que sea experto. Y que recibe esta frase de quien maneja la pandemia, quien dirige la pandemia en nuestro país, ¿no provoca mucha incertidumbre y un poco de miedo, doctor Kong? Mira, yo creo que porque uno espera certeza y aquí no hay certeza. Hace alusión a lo último que dice, que pudiese ser 3 semanas o 1 semana. Ahí abre un poco la incertidumbre de si las medidas pudiesen ser efectivas o no y tal vez adelantar o retrasar el pic. Hay que entender que el pic vamos a verlo en retrospectiva. O sea, puede que estemos creciendo y sin saber alcanzar un día el pic cuando esto quiebre y empiece a descender. De todas maneras, las estimaciones están mostrando que en junio es donde vamos a lograr el pic y eso, mirándolo con un poco de optimismo, también nos dice que pasando junio y llegando a julio, vamos a empezar a ver cómo esto baja y empezamos nuevamente a desocupar las camas y hacia finales de julio vamos a poder tener mayor capacidad de respuesta nuevamente para los enfermos que van a seguir existiendo, ¿cierto? Porque hay una doble lectura, no todo es, digamos, siempre tan malo. Si logramos pasar junio vamos a estar, digamos, cruzando el río, que sería lo que esperamos todos. Pero dentro de ese punto de vista y dentro del punto de vista de la incertidumbre, me parece que hoy día tenemos ciertas certezas. Y esas certezas son que esta semana y la otra van a ser muy malas, muy caóticas. Y eso lo tenemos que saber enfrentar ahora. Con esta frase, y que a mí me parece eso es así. Apocalíptica. Y lo más importante es que hasta hace poco estábamos tratando a nuestra gente, a todos nosotros, con eufemismo. Usé muchas veces esa palabra. Yo creo que hace mucho tiempo hay que decirle la verdad a la gente. Si la gente no cumple, si no hacemos las cosas bien, se van a morir mucha gente. Por lo tanto, yo creo que es el momento y hay que celebrar lo que dijo el ministro. ¿Se han usado mucho eufemismos, doctor? Absolutamente, absolutamente. Pasamos a hablar de meseta, nueva realidad, del café, de todas esas cosas, en momentos que había que decir la verdad. Y la verdad es que si la gente no hace las cosas bien, si los médicos no hacen las cosas bien, si las autoridades no hacen las cosas bien, se va a morir mucha gente. Y se va a morir gente que podemos ser nosotros. Y quiero mandar un saludo fraternal a
a los familiares del colega Sánchez y varios, o por lo menos 2 médicos que conozco personalmente muy de cerca que están en una situación muy grave también por trabajar por eso, que no voy a decir obviamente los nombres ni mucho menos, pero son colegas personales, compañeros, y que justamente son víctimas también del coronavirus y víctimas de seguir trabajando y sacrificándose. Y no es un sacrificio, eso es nuestro trabajo. Y es que me gustó lo del eufemismo. Me gustó lo del eufemismo. Claro, porque lo que pasa es que mucho tiempo se dijo palabras bonitas. ¿Pero por qué cree usted que la autoridad central no ha sido tan clara? Yo creo que no es solamente la autoridad central, si todos nosotros hemos cometido ese error, porque tenemos esa incertidumbre entre no provocar pánico, pero provocar preocupación. Yo creo que es el momento de usar palabras duras, palabras que signifiquen que lo que va a pasar es terrible si no se hacen las cosas bien. Y eso, ¿cómo se puede evitar provocar pánico? Mostrando lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Más camas intensivos, se está oxigenando a la gente en la ambulancia, en cualquier parte, se están incorporando máquinas, se está adiestrando más gente, hay gente que está trabajando 100%, 200%, o sea, se está haciendo eso, o sea, para la gente que lo va a necesitar siempre y cuando dentro de un ámbito de cierta regularidad de las consultas y no este pic que parece ser que viene, nosotros podemos solventar los problemas. Pero si esto no se cumple, decirle a la gente, señora, usted, su marido, su papá, su abuelo o quizá usted mismo, no lo vamos a estar esperando en la puerta. Si usted sale en la cuarentena y no tiene razón por lo cual o se enferma usted o su papá o su abuelo, se va a morir porque no vamos a tener... Pero yo creo que ese no es un mensaje tan difícil de entender. Pero no lo ha entendido la gente. Pero eso es lo que quiero decir. Entonces, aquí me parece que también hay una responsabilidad donde nosotros hemos tratado de calibrar entre no generar pánico, ¿no? Pero también hemos mostrado la realidad. O sea, este mismo programa, las noticias se abre con las imágenes, con su testimonio, doctor, con tu testimonio de la semana pasada, súper duro respecto de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo volver a establecer esto que yo les planteaba? Estamos en una emergencia, estamos en una situación anormal, estamos en medio de una pandemia. Y eso no es un mensaje, creo yo, tan complejo de entender. Lo estamos diciendo hace mucho tiempo. Entonces, desde allí tiene que surgir también una actitud y una conducta responsable. Definitivamente. El asunto es que cuando uno ya llega a ser reiterativo es porque ve que no hemos logrado el efecto que queremos lograr, que es sencillamente que las personas que están, nuestros pacientes, nuestros vecinos, nos ayuden del otro lado, porque nuestra capacidad médica y humana, de los distintos equipos médicos y de todas las especialidades, ya está llegando también a su tope. Cuando tú ya no tienes más médicos, ni más enfermeros, ni más paramédicos para atender a más enfermos, tú no tienes de dónde sacarlo, no vamos a poder importarlo, no es algo que tú puedas ir y comprar. Lo único que tú puedes alterar en esta ecuación es disminuir la cantidad de contagiados y de enfermos. Por lo tanto, hoy día el rol principal lo tienen las personas y los vecinos que nos están viendo en sus casas. Ellos hoy día son los fundamentales en esta pandemia. Ellos hoy día tienen la batuta para que en 2 semanas más estemos hablando de que estamos superando el pic y venimos de vuelta. Si ellos en sus casas hoy día no nos escuchan y no nos ayudan, no nos colaboran, créeme que este pic se va a poder seguir prolongando y la situación puede ser aún peor. ¿Y qué es colaborar? Quedarse en la casa. Es tan sencillo como si tiene la oportunidad de quedarse en su casa, quédese en su casa. Nosotros con el doctor acá no tenemos esa oportunidad. Tenemos que seguir adelante con nuestro trabajo. Pero, ¿te fijas? Es que volviendo al punto que pone el doctor Rivera, que me parece súper interesante su punto, lo de los eufemismos. Tal vez somos una sociedad que habla con eufemismos, pero haciendo un ejercicio de cómo uno educa a un niño, por ejemplo, o a un adolescente. Uno no le dice, oye, mira, si vas a una fiesta y bueno, se te ocurre beber alcohol, trata de no subirte al auto. No, uno le dice, no puedes manejar con trago. Es una instrucción clara. Usted, doctor, si tiene un diagnóstico con algún paciente que tiene cáncer, usted le dice, oiga, tiene una enfermedad complicada, o le dice, tiene cáncer. Eso en general, si sucede en la urgencia es muy complejo, porque ahí me lleva a un escenario que es muy de golpe. Pero me refiero al diagnóstico de un doctor, no Pero necesariamente si alguien tiene un urgencia. Infarto, créeme que le voy a decir que se está infartando. A lo que voy porque se tiene que atener a lo peor, ¿te fijas? Sí, a lo que voy eso. Exacto. Exactamente, que tenemos que ser más claros. Y en ese sentido, creo yo que usted tiene un punto importante. Y ese discurso, el que usted nos acaba de dar, no lo hemos escuchado mucho. A ver, yo, tal como ustedes saben, no me paso todo el día en la televisión, sino que trabajo y veo muchos pacientes graves en las unidades que trabajo y hasta bien tarde. Y todos los pacientes con COVID-19 graves y no graves, yo les explico desde la partida
Le digo, mire señor, usted está en estas condiciones, pero esta es una enfermedad muy traicionera que a lo largo de los días podría pasar que sigamos cada vez mejor, que siga peor y tenga que trasladarlo a la UCI, a la UTI, y que probablemente yo necesito el máximo de su cooperación. ¿Cuál es? Usted que se esté tranquilo, que respire, que haga los ejercicios del kinesiólogo, que no se saque el oxígeno. O sea, les digo la verdad absoluta. No con palabras terroríficas, pero les cuento, y eso en todo sentido. Yo me refería más que el diagnóstico del paciente, más que ese diagnóstico, que también tiene que ser claro para que uno tome las precauciones, es el diagnóstico que estamos viviendo como país. Por supuesto. Bueno, yo lo dije. Yo me acuerdo que hace, no sé, en un móvil de no me acuerdo qué canal, usé la palabra colapso una vez. Y lo tengo muy grabado aquí en la mente, y hay otro colega que me dijo, eso no va a pasar porque el colapso es la caída de los edificios, o que sea algo así, creo que me dijo. Y yo le dije, bueno, usemos la palabra que utilicemos, lo que va a pasar es que no va a dar abasto, y estoy absolutamente de acuerdo con el colega que trabaja más que yo, porque trabaja en urgencia, ¿no es cierto? Y son ellos los que hay que sacarle el sombrero. Y que lo que va a pasar es que ni ellos ni nadie va a poder atender a toda la gente, por más que tengamos. ¿Y eso de qué depende? Un sistema de salud de un país rico, pero si ya lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Inglaterra, en Italia, que tiene más camas intensivas que nosotros, en que la gente se moría sin atención, y eso va a pasar si las cosas siguen igual. Yo creo que sí ahí hubo un error comunicacional de plantear por parte de la autoridad sanitaria, el ministro, en un inicio, ¿no?, la disponibilidad de ventiladores. Yo creo que también un ánimo de decir, estamos en el control de la pandemia, lo estamos haciendo, estamos trabajando para ustedes, etcétera. Pero probablemente eso, la capacidad además de ventiladores mecánicos disponibles, genera también entre la población como, bueno, están los ventiladores o va a estar el recurso disponible. Directamente que a nadie le iba a faltar un ventilador mecánico. Sin duda. Por eso acabo de decir que el criterio sanitario en ese sentido creo que cometió un error, y creo que el ministro probablemente pasada la pandemia lo va a reconocer, se lo van a sacar en cuenta, etcétera. Creo que eso provoca cierta confianza también entre las personas, decir, bueno, si están trabajando y tienen todo controlado y hay tantos ventiladores, como que no hay mucho problema en que yo me enferme. Pero yo sigo confiando en el criterio de las personas, si somos todos adultos. O sea, si a ti te están diciendo, mire, estamos en medio de una pandemia, algo que no sucede desde comienzo de siglo, una cuestión que viene rebotando desde China, desde Europa, medidas de autocuidado. O sea, apareció en una encuesta, Yuc, que somos las personas que menos cumplen en Chile las medidas de autocuidado, que son lavarse las manos y el distanciamiento social. Entonces, bajo ese esquema también la autoridad puede decir, no sé, es lo más catastrófica del mundo, pero si las personas realmente no toman conciencia, creo que vamos por el camino errado. Te puedo poner un ejemplo de esta semana, del fin de semana. Afuera de mi casa pasa un vecino hablando por celular, con mascarilla, pero hablando a toda voz, que de qué nos preocupamos si esto mata al 1% de los enfermos y hay otras enfermedades que matan mucho más. ¿Por qué nos preocupamos? Y hablaba a viva voz, y yo lo escuché desde el link de la casa, y salí para decirle, vecino, sabe que está equivocado por lo siguiente. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. Ya, explíquelo por qué las personas que creen así, que piensan eso están equivocadas. El punto no es cuántos van a morir directamente por coronavirus. El punto es que la infección se multiplica tanto y tan rápido que toda esa gente de golpe se vuelca a tus hospitales y a tus clínicas. Cuando eso sucede, ningún sistema en la Tierra lo ha logrado resistir porque lo colapsa. Es como que de golpe tú llenas un vaso con agua, va a salir, aunque gotita a gotita sería más sencillo. Y el problema de eso, doctor, es que hay personas que pueden fallecer. El problema es que no teniendo que haber fallecido. Es que todas las otras muertes evitables. Exacto, muertes evitables. Todas las muertes evitables, con una atención de urgencia de una UCI por un periodo breve, por pocos días o por muchos días, no las vas a poder evitar. Entonces tu muerte va a empezar a aumentar muchísimo porque ya no tienes el recurso de sanar. ¿Te fijas? Entonces cuando ya no puedes seguir sanando, tu sistema va a colapsar. Y hay una cosa que es matemática simple. Si ustedes se recuerdan, el primer coronavirus que se conoce así mundialmente como pandemia es el SARS-CoV-1, ¿no es cierto? El síndrome respiratorio agudo severo. Tenía una letalidad mucho más alta que este virus. Mató 800 personas. 800 personas. O sea, la letalidad era súper alta, pero la mortalidad fue baja. Si en Chile la letalidad sigue 1%, no importa, 1%, que tengamos la mejor letalidad del mundo. Si se enferman 10 millones de personas, piensen que el 1% de 10 millones de personas son, ¿cuántos? 10 millones de personas son 100.000 personas. Sí. O sea, se van a morir 100.000 personas. O sea, ahí está el concepto que erróneo de la gente. Ya, o sea, letalidad no es lo mismo que mortalidad. Letalidad es lo que se mueren de los enfermos.
Y mortalidad es lo que se muere del país total. Y nuestro país no tiene una mortalidad muy baja. Me puedo equivocar, pero son como 200... No voy a decir número porque lo saqué el otro día, pero ya se me olvidó. Y la otra cosa que es importante, la gente que cuando cae enfermo y no se muere, está una semana, 10 días, 15 días conectado a ventilación mecánica, con un sufrimiento de ella que no siente, pero de toda la familia que no lo ve, no se comunica con ella, un sufrimiento del grupo médico que tiene trabajando angustioso por salvarlo, o sea, toda una infraestructura dedicada a pacientes que podrían ser evitables, o sea, no es solo morirse. Tercero, los pacientes que por muy poquititos que les pase algo con la ventilación mecánica, si son muchos en ventilación mecánica, van a salir pacientes deteriorados con falla respiratoria crónica, fibrosis pulmonar, daño en las cuerdas vocales, estrechez de la tráquea por intubación prolongada, escara. O sea, al paciente le puede pasar muchas cosas si es que hay harto. Aunque le suba 1 por 1000, si hay 10.000 enfermos, ya imagínense que van a haber 10, 100 enfermos en que le va a pasar toda esta cosa. Eso hay que decírselo a la gente. O sea, claro, a la gente no hay que ocultarle lo que le va a pasar si sigue igual. Y nos puede pasar a nosotros. Nosotros estamos insertos en un ambiente lleno de bicharracos. Y mientras más gente hay, más posibilidad. Y de hecho, recuerden que en China creo que se murieron 150 médicos. 15% de los contagiados del estamento médico, llámese cualquiera de ellos, sucede dentro de los hospitales. El otro porcentaje sucede en su casa, con los amigos, lo que sea. Pero 15%, si suponemos, no sé cuánta gente, la cifra de cuánta gente trabaja en Chile, pero deben ser varios cientos de varios miles, tenemos que si se enferma el 15%, uno, se puede morir mucho, y dos, no haber suficiente gente para atender a los enfermos. Pero miren, podríamos retroceder en los capítulos y buscar las cintas, ya no son cintas, son digitales, de los primeros programas que hablamos aquí con el representante de la OMS o la OPS, y también en los espacios noticiosos, dijo exactamente lo que tú dijiste. Cuando las personas se preguntaban, bueno, pero esto es parecido a lo mejor a otras influencias, a otras gripes. No, aquí como es tan contagioso, lo que hay que evitar es que todos nos enfermemos a la vez y por lo tanto colapsemos los servicios de urgencia. En febrero.